Esos responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias amanecen en la madrugada de este martes 3 de septiembre. Noticias de alguna manera contradictorias. Hace poco, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el jefe de ACNUR, denunció públicamente que la crisis de los refugiados venezolana era la más grande del planeta y era la menos financiada. Hoy, uno de los titulares de los medios internacionales es que Colombia le reclama a ACNUR no haber incluido a Venezuela dentro de las crisis migratorias más graves que ocurren en el mundo. Para que ustedes vean, otra cosa más o menos contradictoria, Perú, que es la sede del Grupo de Lima, uno de los gobiernos que con mayor ahínco ha defendido la solidaridad con la lucha democrática del pueblo venezolano. Bueno, Perú hoy es noticia también porque levanta las barreras migratorias frente al flujo de venezolanos que intentan llegar a sus fronteras. Todo eso está ocurriendo. Hay también varios titulares sobre el tema de las negociaciones políticas auspiciadas por el Reino de Noruega. El representante del presidente Guaidó, uno de los representantes, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice, estamos listos para retomar las negociaciones. Nosotros planteamos una propuesta de elecciones presidenciales en los términos necesarios, en los términos para que esas elecciones sean competitivas y creíbles. El régimen se paró y salió corriendo. Bueno, eso es lo que está planteado. En ese contexto se produce la siguiente información que comparto con ustedes. Acusados 2 funcionarios del SEBIN por caso Albán. Suena tardío, pero suena bien, ¿verdad? Pareciera que acusaron a alguien por el horrendo crimen perpetrado contra Fernando Albán. Ustedes recordarán, hace aproximadamente 11 meses, el concejal Fernando Albán fue lanzado desde un piso 10 en pleno corazón de Caracas, en plena Plaza Venezuela, a plena luz del día. Pero no crean, no se trata de que por fin admitieron el asesinato de Albán. La información dice así: el Ministerio Público acusó a 2 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia durante el presunto suicidio del concejal metropolitano. Es decir, la versión del régimen sigue siendo que el concejal se lanzó. Ahora, por supuesto, para lanzarse tendría que haberse descuidado sus escoltas, sus cuidadores. Entonces encontraron a 2 chinitos de Recadi para acusarlos, para culparlos de haberle quitado las esposas y haber mirado para otro lado. ¿Qué les parece? Insólito, ¿verdad? Vamos a buscarnos a alguien que tenga criterio experto, criterio profesional, experiencia en tribunales, para que nos oriente, para que nutra la información pública en la valoración de este hecho. Tenemos en línea al doctor Joel García. Joel García es abogado, es docente universitario, es maestro, profesor, doctor de generaciones enteras de abogados en nuestro país y es alguien plenamente calificado para orientarnos. Joel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece como ciudadano y como abogado esta información? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a toda tu audiencia madrugadora. Sí, es como lo introduces, es lamentable pues y grotesco ese acto del Ministerio Público de acusar a 2 personas, a 2 funcionarios,
por el delito de quebrantamiento de las obligaciones de custodia. Quiero decirle a tus oyentes que ese delito de quebrantamiento de las obligaciones de custodia está inserto en el artículo 267 del Código Penal. Y la conducta que se reprocha allí es que cuando se tiene un detenido o un condenado, se le permita a esa persona, sin estar autorizado para ello, de salir temporalmente del lugar en que se encontraba la persona. Miren, en el caso de Fernando Albán, todos sabemos que supuestamente cayó de un piso 10. Pero todos sabemos también cómo son el tipo de ventanas que tiene ese edificio. Exacto. Para poderse lanzar de ese edificio hay que abrir una ventana que abren de forma basculante. Y habría que escurrirse pues por allí. Yo en la oportunidad que pude manejar el caso, porque ya no lo tengo, pude ver la fotografía, pude ver el expediente y obviamente que Fernando Albán no se pudo haber lanzado. Pero más allá de eso, el delito que se le imputa a estas personas, como dices tú, don Chinito Recade, por supuesto que está orquestado de manera de sepultar ese caso, porque ya con la condena, próximamente ellos van a admitir los hechos, los van a condenar y inmediatamente van a estar libres. ¿Por qué? Porque ese delito tiene una pena asignada de 15 días a 6 meses. Dios. En Venezuela, las penas se calculan de la siguiente manera: como las penas están establecidas en dos rangos, dos términos, un término menor y uno mayor, 15 a 6 meses, estamos hablando de 6 meses y 15 días. Lo dividimos entre dos y vamos a tener 3 meses y 7 días y medio. Admiten los hechos, le rebajan la mitad, es decir, que te va a quedar en 1 mes y medio, que eso ya lo cumplieron. Entonces, con eso le extingue la acción penal, con eso le extingue la causa y murió la causa. Cuando recuerdo que pedíamos que exhibieran los videos del SEBIN, el SEBIN está rodeado de cámaras de video, de circuitos cerrados. ¿Por qué el SEBIN se introdujo en los edificios aledaños y sobre todo el que está enfrente a revisar todos los circuitos cerrados de las oficinas que están allí? Porque ellos revisaron los teléfonos a todo el mundo que estaba en esos edificios, precisamente porque sabemos que lo que ellos dicen que ocurrió no ocurrió. Entonces vemos cómo qué desproporcionado es que para tapar un caso, para echarle tierra a ese caso y que muera el caso, vemos cómo acusan a los ciudadanos que no sabemos si qué negociación hicieron con ellos para que sean condenados de 15 días a 6 meses y en definitiva su pena va a quedar en 1 mes y medio. Estamos conversando con el doctor Joel García. El doctor Joel García ha sido defensor en numerosos casos de violaciones de derechos humanos. Tuvo en sus manos el caso de Fernando Albán en las primeras de cambio, ya no. Y en todo caso su criterio es altamente valioso. Yo les confieso, antes de empezar esta conversación, yo no tenía idea de los niveles de la burla que representa esto para el pueblo venezolano. Resulta entonces que la pena máxima, el titular que se genera es imputados 2 funcionarios del SEBIN por muerte de Fernando Albán. Entonces, cuando tú vas a la letra chiquita, resulta que es, por supuesto, descuido en las funciones de custodia. Y la pena máxima de ese supuesto delito es de 15 días a 6 meses. 15 días a 6 meses por un hecho que termina en la muerte brutal de un servidor público estrellado en el piso de Caracas después de una caída de 10 pisos. Qué cosa tan impresionante. Joel, quisiéramos ubicar esta horrenda burla en el contexto de lo que está ocurriendo con otros casos. El caso del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, secuestrado, bueno, y de una manera absolutamente desfachatada, sin audiencia, sin visitas, en medio de una situación extremadamente irregular. El caso de nuestro diputado Juan Requesens, el caso de la investigación, si es que la hay, en el atroz asesinato del capitán de corbeta Arévalo.
¿Qué opinión, repito, como conocedor del foro, como conocedor del medio jurídico venezolano, qué opinión te merecen esos movimientos del oficialismo sobre esos casos y sobre casos como esos, en momentos en que precisamente nos están diciendo, por otro lado, que están a punto de retomarse las negociaciones bajo los auspicios del Reino de Noruega? ¿Estaremos en presencia, me pregunto y te pregunto, de esas técnicas castristas de negociar rehenes, de utilizar a los presos políticos, a los disidentes secuestrados como rehenes en un intercambio de fichas en procesos de negociación? Sí, fíjese, y antes de dar esa opinión, vean lo grotesco también en el caso del capitán Arévalo, un capitán de corbeta que fue salvajemente torturado y que no pudieron sino de aceptar de que el capitán de corbeta fue asesinado bajo tortura. A ese funcionario que se le imputó el delito de homicidio, pero fue el homicidio preteritencional con causal. Ese homicidio está ubicado en el artículo 410 del Código Penal y la pena máxima de ese delito es de 9 años, de 6 meses a 9 años. Entonces vemos la desproporción en que en Venezuela estamos en presencia de que se ejecuta el derecho penal del enemigo, donde se juzga a las personas no por lo que cometieron, sino por lo que representa, por el peligro que representa y de quién se trata. Entonces vemos como un homicidio de un capitán que a todas luces es alevoso, por un motivo innoble, arrancado con tortura y además que no se le imputó el delito de tortura a esos funcionarios. Vemos como lo que quieren es solapar, tapar esos casos y que queden extintos para toda la vida. Y por otro lado tenemos diputados como Edgar Zambrano y Juan Carlos Requesén, donde les imputan delitos, por ejemplo, de conspiración, de terrorismo. En el caso del diputado Requesén, y a quien tengo el orgullo pues, y el honor de representar, vemos cómo le imputan el delito de terrorismo, por ejemplo. El delito de terrorismo tiene una pena asignada de 25 a 30 años. El delito de terrorismo está contemplado en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Entonces, una pena de 25 a 30 años. Tiene un homicidio calificado en la persona del presidente de la República en grave frustración y nadie puede decir que vio a Requesén atentando, haciendo un acto terrorista o queriendo matar al presidente de la República. En el caso de Edgar Zambrano, el delito de conspiración se le imputó y sabemos las condiciones en que Edgar Zambrano está recluido. Por ejemplo, el delito de conspiración tiene una pena de 8 a 18 años, más todos los demás delitos que se le imputaron. Por supuesto que no conozco en detalle el caso de Edgar Zambrano, pero sí sé que se le imputó ese delito y que aún todavía no se le ha podido nombrar su defensa privada porque no se le ha permitido. Entonces, vemos el tratamiento irregular que se le da a un sector y a otro sector. Por supuesto, como dices tú, siempre lo he mantenido que, en el caso de Requesén, en el caso de Zambrano, son fichas de canje. Ahorita supuestamente se van a sentar nuevamente en la mesa, supuestamente se van a negociar. Y obviamente que tanto Requesén como Edgar Zambrano son fichas que tiene el régimen para negociar y canjear por otros tipos de prebenda. Eso es lo que hace el régimen, tener fichas de negociación, porque es que en el caso de Requesén yo digo que Requesén no es un preso, Requesén es un secuestrado policial bajo la apariencia de un proceso judicial, bajo la apariencia, porque en Venezuela realmente lo que existe es una dictadura judicial que viene desde el más alto tribunal de la República, como el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos como esos 22 magistrados pues, son los que quienes solicitan el allanamiento por una institución que no está concebida para ello, como es la Asamblea Nacional Constituyente, solicitan el allanamiento de inmunidad para el juzgamiento de los diputados, y ya vemos cómo la Asamblea Nacional ha sido desmantelada y sus diputados perseguidos, asilados, y en algunos de ellos, 2 de ellos encarcelados, amén de los que ya están liberados, por el concurso de todos esos 32 magistrados que están allí, porque no me atrevo a meter la mano por ninguno de ellos, porque no he visto en el primer caso de un voto salvado, donde un magistrado eso diga por qué no está de acuerdo y lo sustente jurídicamente. No lo vemos, sino simple y llanamente que se ausentó o no estuvo o no quiso firmar.
Joel, finalmente entiendo, tú nos explicas desde el punto de vista de la técnica jurídica que estas burlas, tanto en el caso del asesinato atroz del capitán Acosta Arévalo, como en el caso de Fernando Albán, tienen por objeto, estas maniobras judiciales tienen por objeto sepultar procesalmente estos casos y darlos por cosa juzgada. Te pregunto, ¿existe la posibilidad en el futuro, técnicamente hablando, cuando se recupere la institucionalidad democrática en el país y cuando el sistema judicial no sea un aparato para articular venganzas, sino un aparato de administración de justicia, cabe la posibilidad, te pregunto, de procesar a las personas que han utilizado al Ministerio Público para evitar que se cumpla la Constitución, para evitar que se cumpla la ley en lugar de garantizar su cumplimiento? Sí, bueno, efectivamente, como dijiste, muy bien dijiste, lo que pretende es cosa juzgada de estos casos, y como bien lo establece el artículo 49, numeral 7 de nuestra Constitución, que nadie puede ser perseguido 2 veces por los mismos hechos. Fíjate, estamos hablando de los mismos hechos. Entonces lo que están buscando es que eso sea cosa juzgada. Pero por otro lado tenemos el artículo 29 de la Constitución, que habla de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Entonces habría que establecer una comisión de la verdad que llegue al fondo de estas causas, y si se determina que hubo violaciones de derechos humanos, como son delitos imprescriptibles, se le debe juzgar a esta persona. Y no es que están usando al Ministerio Público, es que el Ministerio Público es partícipe de ello. Lamentablemente el Ministerio o la institución llamada a garantizar la constitucionalidad y la legalidad en Venezuela es uno de los socios o cómplices necesarios para cometer toda esta tropelía. Entonces no es que lo están utilizando. Él se está prestando, él es cómplice necesario de todo esto que estamos viendo en Venezuela actualmente, que no podemos llamar un sistema de justicia, porque esto es lo peor que se ha visto en Venezuela. Y todo pasa, no solamente por un cambio de gobierno, sino inmediatamente un cambio en el sistema judicial venezolano. Joel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 3 de septiembre. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Chuy, siempre estamos a la orden para dar a conocer a la colectividad de todos esos desmanes que está haciendo el rey. Muchísimas gracias. Era el doctor Joel García, abogado, docente universitario, investigador, conocedor profundo de lo que es el Foro Jurídico Venezolano, dándonos esta información ciertamente relevante, ciertamente indignante. El titular de hoy es, repito, y cito el titular que nos da el diario La Nación, que es el reflejo del que circula por las agencias internacionales de noticias. Acusados 2 funcionarios del SEBIN por caso Albán. Y uno dice, caramba, a 11 meses del asesinato. Bueno, es tardío, pero acusaron a alguien por fin. Y resulta que cuando vas a ver cuál es la base de esta acusación, de esta imputación por el Ministerio Público, es su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia durante el presunto suicidio del concejal metropolitano Fernando Albán. Y luego nos explica Joel García por qué este nivel de burla. La pena de ese presunto delito es de 15 días a 6 meses. ¿Qué tal? 15 días a 6 meses por la vida de un ser humano, de un servidor público, de un concejal, de un hombre de fe como Fernando Albán, mientras que a un dirigente político opositor, por mirar feo una foto de Chávez, le tiran 30 años por terrorismo y traición a la patria. ¿Qué tal? Pregúntese usted, mire, si usted, incluso si usted guarda en su corazón un espacio particular en el recuerdo para el señor Chávez, pregúntese usted si esta inmundicia es eso que algunos llaman revolución y por lo cual alguna vez supuestamente lucharon. Qué dolor y qué rabia, qué indignación, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Porque aparte de los médicos, los demás gremios discutamos cuál es el sistema de salud que amerita Venezuela, un sistema de salud que garantice lo que dice la Constitución Nacional y que no sea una letra muerta como es actualmente. También hubo discusiones para fortalecer nuestro gremio,
por la necesidad esa que estamos observando, de esa situación de frustración y desesperanza que tienen nuestros médicos jóvenes, los médicos que ya están ejerciendo hace tiempo, y las nuevas generaciones que vienen en camino, que están en esas universidades que están siendo atacadas tan brutalmente. O sea, nuestra asamblea nos llenó de fuerza y de esperanza al Grupo de Médicos Unidos, y estamos dispuestos, y en este momento en todos los estados que participaron se están dando réplicas de las discusiones de la asamblea, y esto yo creo que es el crecimiento de una nueva fortaleza, de un nuevo crecimiento a nivel del médico, y entendiendo el médico como ciudadano y como defensor de derechos humanos. Estamos hablando con el doctor Jaime Lorenzo. Él es el coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Leyendo el manifiesto que emitieron en esa reunión, veo que destacan tres elementos como graves, como perniciosos. En primer lugar, hablan allí del silencio epidemiológico. En segundo lugar, veo una un preocupado alerta sobre lo que llama allí el proceso de privatización salvaje de la salud, refiriéndose con esto al hecho de que hoy un paciente en cualquier centro hospitalario tiene que llevar hasta el alcohol que le van a poner en la herida, para no hablar del kit quirúrgico a la hora de una intervención mayor. Y finalmente la referencia que hacen a la ruina de los hospitales, la ruina física, la ruina de la infraestructura, que muchas veces convierte el centro hospitalario en un dispensador de enfermedad en vez de un lugar donde la gente pueda ir a buscar curación. ¿Cuáles son los elementos que permitirían el abordaje de estos 13 factores que ustedes enumeran en su documento? Mira, lo primordial es que se le abrió ya una discusión nacional en lo que debe ser el nuevo sistema de salud para Venezuela. Y cuando decimos nacional, no solamente los médicos, sino todos los gremios profesionales tienen esta discusión en este momento. Pero lo más importante es que en esta discusión no es solamente el gremio de la salud. Por parte de nosotros ya nos hemos reunido con las ONG de derechos humanos, muchas de ellas el médico no está presente o profesional de salud no está presente, sino son ciudadanos afectados. Y esta es una manera de dar una respuesta nacional, porque el problema de salud tiene que ser muy claro para todos los venezolanos, tiene que ser una discusión fuera de la discusión partidista, al igual que la educación y la alimentación del venezolano, porque de esta manera logramos el consenso y el entendimiento. Los países que han desarrollado sistemas de salud que son exitosos lo lograron por el consenso nacional. Y ese es el gran aporte y la gran lucha porque Médicos Unidos se ha empeñado en crear los espacios para esa discusión. Y el otro gran punto, el deterioro de la infraestructura de nuestro país y el deterioro de todo el sistema por parte de los médicos. Hay una respuesta y hemos elaborado un plan de respuesta inmediata ante la situación tan grave y gravísima que está pasando nuestra ciudadanía con las diferentes enfermedades que, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero lo importante es que tenemos un plan de respuesta, tenemos una posición asumida ante la ciudadanía y estamos muy claros que esto forma parte de lo que es el crecimiento como ciudadanos. Hablando de crecimiento, Jaime, estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Entiendo que en esta asamblea abrieron 4 nuevos capítulos regionales, ¿es correcto? En efecto, para nosotros es una alegría poder decir que abrimos los capítulos de Puerto Cabello, Trujillo, Ciudad Bolívar y el Estado Sucre. Esto nos permite decir que ya nuestra presencia en función de capítulos es un hecho nacional. Solamente nos falta abrir Zulia, del Tamacuro y Apure y Falcón para concluir el recorrido nacional, y aparte de eso las 14 grupos que tenemos en el exterior trabajando intensamente. Jaime, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 3 de septiembre. Un gran abrazo. Gracias, amigo, y continúa con el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Siempre a la orden. Era el doctor Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela. Antes de concluir el segmento, quiero destacar ante ustedes la importancia de este tema de la construcción de tejido social. Nuestros médicos, así como nuestros maestros,
fueron agredidos prácticamente desde el día 1 de esta desgracia que algunos llaman revolución. Fueron insultados, fueron difamados, fueron agredidos verbal y físicamente, ¿no? Y la organización de los médicos fue vulnerada. La Federación Médica de Venezuela tiene que no puede realizar sus elecciones desde hace más de 15 años o algo así, ¿no? Hay colegios importantísimos como el Colegio de Médicos de Caracas, al cual llegó por cosas de la vida, pues, un médico prochavista, y prácticamente anuló la existencia del Colegio de Médicos de Caracas como espacio de lucha para los médicos. En otros casos estuvo el caso del Colegio de Médicos de Aragua, donde su presidente fue perseguido, fue hostigado, allanaron su casa, le tiraron una operación de comando como en los cines, ¿no? Con unos helicópteros alumbrando en la noche la casa de ese doctor, bueno, porque había denunciado que había chikungunya en el estado. ¿Qué te puedo decir? Cosas como esas han ocurrido. Frente a esto, los médicos han desarrollado mecanismos de organización como las sociedades científicas y organizaciones como Médicos Unidos por Venezuela. De allí el que nosotros destaquemos en esta madrugada como un hecho relevante para la sociedad venezolana, esta segunda Asamblea Nacional Ordinaria de Médicos Unidos por Venezuela y la expansión y consolidación de esta ONG como instrumento de lucha de la sociedad venezolana en esta hora oscura. Porque, repito, la construcción de capital social es un elemento fundamental de los ciudadanos para enfrentar, luchar y derrotar al totalitarismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y quiero destacar ahora ante ustedes un hecho que daría risa si no fuera tan grave todo esto que está ocurriendo. El oficialismo, el madurismo, esta excrescencia extraña llamada Castro, Chavo, Diosdado, Madurismo, intentó posicionar una etiqueta en Twitter el día de ayer y anteayer diciendo: mi moneda es el Bolívar. Mi moneda es el Bolívar. Bueno, resulta que quienes han robado en dólares, quienes han saqueado en dólares, quienes han depositado dólares en la banca de Andorra, quienes han comprado caballos de carrera, lujosas mansiones, autos de lujo, aviones y otras propiedades a ambos lados del Atlántico con dólares y con euros, entonces sacan ahora esa etiqueta que dice: mi moneda es el Bolívar. Es decir, quienes asesinaron al Bolívar, quienes vaciaron de contenido y fortaleza nuestro signo monetario, andan ahora con esta ridiculez de que mi moneda es el Bolívar. Pues fíjense ustedes, resulta que tenemos una denuncia de una nueva agresión, en este caso ambiental. Sigue el empeño del gobierno de malutilizar nuestros parques nacionales, agredir nuestros parques nacionales, en algunos casos como en Canaima, destruirlos casi completamente con el tema del arco minero, en otros casos construyendo viviendas en guarnición, como el caso del Parque Henry Pittier o el Parque Médanos de Coro, o haciendo construcciones que no son pertinentes allí, como el caso de la Laguna de la Restinga o el caso de Los Roques. Bueno, el colmo de los colmos, lo que ocurre en el Parque Nacional San Esteban, donde violentando la ley y los procedimientos y los reglamentos,
lo amputaron, le quitaron una isla para dársela al gobernador de Carabobo para que haga lo que él llama la isla Drácula. ¿Qué les parece? Bueno, todo eso está ocurriendo en materia ambiental, pero aquí mismo en Caracas, frente a nuestras narices, hay una situación extremadamente irregular. Van a montar una actividad que contraviene la normativa, que contraviene la ley y el sentido común. Ah, pero es que la están cobrando, y la están cobrando no en petros, no en bolívares, no en yuanes. La están cobrando en dólares, en esos cochinos dólares, supuestamente. Tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ecologista y es también secretaria de organización del Sindicato de los Trabajadores de Imparques. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el evento que a punta de verdes amenaza nuestro Ávila, nuestro Guaraíra Repano? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Gracias por el contacto. De verdad, sorprendida, asqueada, y de verdad nunca me hubiese imaginado que el Instituto Nacional de Parques estuviera promocionando una actividad contraria al plan de ordenamiento, reglamento y uso, y que nadie se hubiese imaginado que en el Parque Nacional El Ávila, ahora llamado Guaraíra Repano, se vaya a realizar una carrera de bicicleta en la modalidad enduro. Esa modalidad es una serie de piruetas como un estilo de un rally, y eso se está promocionando. Eso lo puede ver los que escuchan tu programa por las redes sociales. Ya comenzó la preventa, la primera etapa de la preventa para participar en este rally de bicicletas que va a ser en el Parque Nacional del Ávila el día 28 de septiembre. Esa primera etapa tiene el costo de $30. Habrá una segunda etapa que será $40 y la otra en $50. O sea, el Instituto Nacional de Parques promoviendo el desastre, otro desastre más en nuestro Parque Nacional, contraviniendo el plan de ordenamiento, reglamento y uso del parque, y contraviniendo el reglamento, el 276. Entonces vemos cómo el instituto ahora ha abandonado, las actuales autoridades han abandonado la misión principal de nuestra noble institución, que es preservar nuestros parques nacionales. ¿Quién se hubiese imaginado que Imparque fuera el principal promotor de eso? ¿Cómo es posible que eso se esté permitiendo en nuestro parque nacional? Nosotros le hacemos un llamado a todos los ambientalistas. Imagínense, la promoción comienza con 100 bicicletas. Con 100 bicicletas bajando una pendiente, porque va a ser por el área de Bosque Nublado de los Pinabetes. Ahí esa es una zona, ¿verdad?, que esa pica se hizo para que se comunicara el puesto de guardaparques Filas del Ávila con la administración del parque, que es el área Los Venados. Eso es una pendiente. Por cierto, es bueno acotar que en el año 2014 habían unos estudios que decían que ya esa área estaba impactada. Imagínate tú, por los excursionistas, por el alto paso de los excursionistas. ¿Qué va a pasar ahora con un rally con 100 bicicletas? Estamos conversando con Marlene Sifontes. Ella es activista ambientalista y es dirigente de los trabajadores del Instituto Nacional de Parques, Imparques. Yo, simplemente para ubicarlos en la gravedad de lo que estamos hablando, les cuento lo siguiente. Quienes conocemos la montaña, quienes conocemos el Ávila y la frecuentamos, sabemos que cuando uno transita por la montaña y quieres, por ejemplo, cortar camino y te sales de la pica para subir a Campo Traviesa y ahorrarte trecho, viene un guardaparques y te dice, no hagas eso, no hagas eso. Existe un camino ya trazado, existe la pica ya abierta. Cada vez que tú te sales de la pica y caminas a Monte Traviesa, estás dañando la montaña. Eso se lo dicen a uno, a usted que va con sus zapaticos de goma a hacer ejercicio. Imagínense ustedes lo que significa un rally
una carrera con más de 100 bicicletas. Por cierto, cada una de ellas lleva encima una persona y esa persona ha cancelado $40, 40 cochinos dólares para poder estar allí en esa competencia promovida, por cierto, por Imparque, que es el otro dato importante que nos da Marlene Sifontes. El drama que tenemos hoy, en el caso de Imparque, como en muchos otros casos de la gestión pública, es que no se trata como antes, de que la institución del Estado tenga poca capacidad, poca cobertura o poca eficiencia en el cumplimiento de su función, sino que las instituciones públicas están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Imparques debería ser la institución a la que le soliciten el permiso para hacer esta barbaridad e Imparques diga, no, no se puede. Pues no, resulta que Imparques está de promotor en esta actividad. Finalmente, Marlene, ¿cuál es el plan de lucha que tienen los trabajadores de Imparque frente a esta situación? ¿Qué es lo que van a hacer legal y socialmente para tratar de enfrentar esta situación? Bueno, primero que nada la denuncia pública y a todos los amantes de nuestra montaña, a todos los caraqueños, pues que nos activemos en la defensa y en la denuncia. Nosotros vamos a empezar a poner la información para que la gente se haga eco de que eso no se puede realizar y nosotros haremos las denuncias como siempre lo hemos hecho, pero con la actual situación que tenemos, que no hay respeto por el Estado de Derecho, nosotros no sabemos si eso se pueda parar por la vía legal, pero lo que sí puede hacerlo es por la activación ciudadana, o sea, la denuncia ciudadana, la movilización de los ciudadanos, y hacemos un llamado a todos los compañeros ambientalistas, a todos los caraqueños, a los deportistas, porque les quiero decir que esta información nos llegó por la denuncia de un montañista amante del Ávila que se comunicó y se puso en contacto para ver cómo eso, la inscripción, inmediatamente indignado, nos dice, imagínate en esa pendiente de bosque nublado el daño que le van a hacer al parque. De verdad, si en el Instituto Nacional de Parques, el Frente Francisco de Miranda le hizo un gran daño al instituto esta gestión que lo que hace es omitir, que lo que hace es violentar los procedimientos y permitiendo que todo el mundo haga en los parques lo que le da la gana. Y esto llama poderosamente la atención, porque ahorita aumentaron la nómina prácticamente 6 veces, cuando los trabajadores tienen 4 años sin uniforme, cuando están incluyendo personal guardaparque que no conoce la normativa, que todavía, son unos muchachos que fueron preparados en un curso express, que son los que están resguardando, que están pasando incluso hasta hambre estos nuevos guardaparques. Entonces es un instituto que prácticamente lo están desmontando. Nuestra técnico que se negó a avalar lo de Isla Santo Domingo fue votada. Vimos lo que pasó con la gente de recursos humanos, que fueron sacados intempestivamente de vacaciones por el director de recursos humanos, y los guardaparques de trayectoria, sobre todo en los parques marinos costeros, lo están sacando de sus áreas para que no hagan el reporte de los desoves de tortuga. Eso está pasando. Entonces es un momento del activismo ciudadano, de no permitir que nos sigan destruyendo nuestro Parque Nacional El Ávila, que ya está afectado por la construcción de la nueva ruta del teleférico y por el teleférico de carga que está ahí en Maripere, que de paso ya están abriendo otra nueva trocha porque se pelaron de la medida y ahorita están abriendo otro camino. Entonces, nuestro llamado a todos los ambientalistas a activarnos, a que se comuniquen con nosotros para hacer jornadas de protesta, porque sencillamente ese rally no se puede hacer en el Parque Nacional El Ávila. Viola la norma y las actuales autoridades de Imparque tendrán que responder por estar poniendo a nuestra institución a avalar cosas que son ilegales dentro de un parque nacional. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes, activista ecologista y secretaria de organización del Sindicato de los Trabajadores de Imparques. Destaco ante la atención de ustedes 2 hechos.
ambos graves. Por un lado, repito, esta situación de un régimen que intenta en el día de ayer y anteayer posicionar una etiqueta en las redes sociales diciendo mi moneda es el bolívar, después que han destruido el bolívar, después que han destruido la moneda y que han robado y saqueado en dólares precisamente. Pero ahora montan una actividad que, al decir de Marlene Cifuentes, es ilegal, violatoria de las normas ambientales, violatoria de la normativa y el reglamento de los parques nacionales, y además están cobrando en dólares por ello. ¿Qué tal? En primer lugar, eso. En segundo lugar, destacar también no la ironía, sino la abierta hipocresía de un régimen que se escandaliza por lo que ocurre en la Amazonia brasilera y dicen que Bolsonaro es malo porque es de derecha y permite que la Amazonia se queme y bla, 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 bla. Pero resulta que están viendo la brizna de paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Lo que está haciendo este régimen con los parques nacionales en Venezuela, lo que está haciendo este régimen con la biodiversidad venezolana, lo que está haciendo este régimen con esos espacios donde está el 80% de los nacientes de agua dulce en nuestro país, eso se llama ecocidio. Y para lograr ese ecocidio, para perpetrar ese ecocidio, para transformar nuestra riqueza natural en negocio de los enchufados, necesitan desmantelar, destruir, acabar con la capacidad técnica que el Estado venezolano había venido construyendo para precisamente enfrentar el tema de la conservación ambiental. Lo primero que hicieron fue acabar con el Ministerio del Ambiente. Venezuela fue un país pionero en la región, el primero en tener un Ministerio del Ambiente. Eso fue lo primero que hicieron. Ahora están incluso acabando con Imparques. Voy a recordar unas palabras que dijo en este espacio el activista ecologista Alejandro Luis, el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Él, sin salirse de su tema técnico, porque él es muy cuidadoso en eso, él no es un activista político, él es un técnico ambientalista, él decía: el populismo de derecha o de izquierda acaba con la gobernabilidad ambiental porque pone lo político por encima de lo técnico. Pero en este caso no se trata solamente de lo político, se trata de los negocios. Se trata de los negocios. Colocan los negocios de la casta enchufada por encima de los intereses de los venezolanos de preservar nuestra riqueza ambiental, preservar el país que no solamente es nuestro, es de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día,
Entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @ Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión con el tiempo justo para referirnos a un intercambio no demasiado amable que tuvimos a través de la red social Twitter. El señor Vicente Quintero, @Vicente Quintero, publicó un mensaje en esta red social que decía lo siguiente: Jane Story, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, afirmó que lo que quiere Estados Unidos no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política y democrática, de acuerdo a la Constitución venezolana. En efecto, esta fue una declaración dada por este alto funcionario, James Story, que es, repito, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela. Es la persona que tiene rango casi que de embajador, cumple las funciones que debería tener un embajador en esta situación de emergencia. Frente a ese mensaje yo respondí lo siguiente: el imperio está del lado correcto del Story, haciendo alusión al apellido de este funcionario. Ahora hacer lo que había que hacer desde octubre del 2016, cuando Maduro se robó el revocatorio. Combinar movilización social, participación electoral y presión internacional y sacarlo del poder. ¿Por qué puse yo esto? Bueno, porque este fin de semana se cumplieron 2 aniversarios. Por un lado, el 1 de septiembre se cumplieron 3 años de la toma de Caracas, aquella gigantesca movilización que se hizo el 1 de septiembre del 2016 para exigir la realización del referendo revocatorio. Fue una movilización inmensa y fue no solamente una demostración de fuerza, sino también una demostración de control. El gobierno había apostado a que iba a ocurrir cualquier tipo de desastre en Caracas y no hubo ningún gesto violento por parte de los millones y millones de venezolanos que se movilizaron en Caracas y en todo el país. Fue tan contundente esa demostración de fuerza y de control que prácticamente un mes y 21 días después el gobierno se rindió a la evidencia de que no iba a ganar el revocatorio, de que si había revocatorio lo iba a perder, y se robaron el referendo revocatorio. Eso ocurrió, repito, un mes y un día después. La marcha fue el 1 de septiembre del 2016 y el 21 de octubre fue cuando, con el pretexto de lo que decidieron unos tribunales sin competencia, unos tribunales regionales sin competencia, el CNE, por orden de Maduro, se robó el referendo revocatorio. ¿Qué fue lo que pasó después de ese infausto hecho? Bueno, que la oposición venezolana se quedó sin política y empezaron a tener ocurrencias en vez de política. No se hizo un balance que reclamamos muchos, no se hizo una redefinición de lo que era mantenerse en la única ruta que nos había dado éxitos, que era la ruta democrática precisamente, y ocurrieron los hechos terribles de finales del 16 y todo el año 17, que a un costo altísimo de lo que habíamos logrado en el año 2015. Otro aniversario que hubo importante en estos días y que vamos a comentar mañana, lo que ocurrió en Polonia. Como en Polonia, conjugando participación electoral, movilización social y presión internacional, se logró derrotar al comunismo y empezar ese proceso que significó el principio del fin de todo el imperio soviético. Pero bueno, esa es otra historia y de esa vamos a hablar precisamente el día de mañana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.